Esta es mi base de datos. Se trata sobre música. Una base de datos es un almacén de información relativa al mismo contexto o interés, y esta nos proporcionará herramientas para poder operar, consultar, modificar y añadir datos. Primero, ¿qué es una tabla? Una tabla es el elemento principal de la base de datos, ya que en ellas se almacenan estos datos. Las tablas están compuestas de registros y de campos. Primero, para crear tablas necesitamos saber cómo se relacionarán entre sí. En este caso van a ser 3 tablas y más adelante vamos a ver cómo se van a relacionar estas 3 tablas. Para crear una tabla vamos a ir a la pestaña Crear, Diseño de tabla, y va a aparecer nombre del campo y tipo de datos. En nombre del campo podemos indicar los nombres y sus tipos de datos. Cada fila en el área principal de la pantalla del diseño será un campo en la tabla. Podemos perfilar las propiedades de cada campo haciendo clic en él y utilizando el panel de propiedades que aparece en la parte inferior. El panel de propiedades varía según el tipo de dato que tenga el campo actual. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser indicar los nombres de los campos y sus tipos de datos. Existen 11 diferentes tipos de datos, el cuales son texto corto con un tamaño de hasta 255 caracteres, y su uso es almacenar textos de tamaño no muy grandes. El segundo tipo de dato es el texto largo, que puede tener un tamaño de hasta 1 gigabyte, y su uso es que, como su nombre dice, textos de tamaños muy grandes. Estas pueden ser descripciones de productos, comentarios, sinopsis, obras, resúmenes, etc. El tercer tipo de dato es número. Este puede tener hasta 16 bytes y pueden ser números enteros o números decimales en coma flotante en el formato numérico nativo de los ordenadores. El cuarto tipo de dato es número grande. Este puede tener 8 bytes de tamaño y su uso es para números enormes que no representan dinero. Se usa para calcular números científicos. El quinto tipo de dato es fecha y hora. Este también es de 8 bytes y su uso es para representar una fecha con incluso la hora exacta. El sexto dato es la moneda. Su tamaño es de 8 bytes y su uso es de dar datos monetarios hasta 4 decimales. El séptimo dato es autonumeración. Este es de 4 bytes y su uso es que Access se asegurará de que sean diferentes números en cada fila. El octavo dato es de sí o no. Este es de 1 byte y solo son 2 posibles valores asociados a verdadero o falso. El noveno dato es el objeto OLE. Este puede ser hasta 2 gigas, ya que almacena cualquier tipo de contenido. Ya puede ser una imagen, audio, video, documentos, etc. El décimo dato es el hipervínculo, que puede ser hasta 8192 caracteres, ya que este almacena enlaces de archivos de la red local o internet en formato URL. Y el último dato es los datos adjuntos, que pueden ser hasta 2 gigas y su uso es para que un archivo o serie de archivos que se enlazan a cada fila, al estilo de los adjuntos del correo electrónico. Una vez explicado esto, voy a escribir los nombres de los campos y tipos de datos que requiere cada uno. Una vez escritos, voy a seleccionar mi clave principal, pero antes de hacerlo voy a explicar qué es una clave principal. Es un campo o el conjunto de varios campos cuyos valores no se repiten en cada fila. Las claves principales son el mecanismo que asegura que las bases de datos relacionales no hayan 2 registros iguales y se evite la redundancia de datos. En este caso, mi clave principal es ID álbum, por lo que la seleccionamos como clave principal. También podemos poner varios campos, varias claves principales. Esto se hace en índices, escribiendo el nombre del campo al que queramos añadirle otra clave principal. Este no es mi caso, entonces no lo voy a enseñar. Una vez creadas las 3 tablas,
podemos hacer las relaciones. Para hacer relaciones vamos a ir a la pestaña Herramientas de base de datos, damos clic en Relaciones y metemos las tablas que vamos a relacionar. Es necesario que estas tablas que vamos a relacionar exista un campo cuyos datos correspondan con los datos de la clave principal de la primera tabla, para que se pueda hacer esta relación. Para relacionar dos tablas podemos tomar el campo que vamos a relacionar y arrastrarlo hacia el otro campo. Esto va a abrir una pestaña que se llama Modificar relaciones, en donde vamos a exigir la integridad referencial para poder crear diferentes tipos de relaciones que pueden ser de uno a uno, de varios a varios o de uno a varios. Voy a explicar estas diferentes relaciones. La relación uno a varios, que es la más habitual, se refiere a la asociación entre dos tablas donde un registro en una tabla principal puede estar relacionado con múltiples registros en una tabla, pero cada registro en la segunda tabla está asociado a lo sumo con su único registro en la primera tabla. Para entender mejor esto, voy a mencionar algunas características de la relación de uno a varios. La relación de uno a varios se establece mediante el uso de claves primarias y claves externas. La tabla principal contiene la clave primaria, que es única para cada registro, y la tabla secundaria contiene la clave externa, que se hace referencia a la clave primaria de la tabla principal. Un ejemplo con mi base de datos, pues de la tabla álbum, la relación que hay de ID álbum a álbum en la tabla canciones. Continuando con las relaciones, la relación uno a uno es cuando la clave principal se relaciona con otra clave principal. No tengo un ejemplo en mi base de datos de esta relación, pero es eso básicamente. Otro tipo de relación, que es de varios a varios, esta relación como tal no se puede marcar porque se crea, es con una tercera tabla. Tampoco tengo un ejemplo en mi base de datos, pero esta relación se crea una tercera tabla y no sale en Access como tal. Una vez terminadas las relaciones, continuamos con los formularios. ¿Qué son los formularios? Son diseños de pantalla a través de los cuales se otorgan controles al usuario con finalidad de introducir y modificar datos más fácilmente. Un buen formulario mejora la experiencia del usuario y permite manipular la información de la base de datos de forma rápida y eficiente. Cada formulario tiene 3 vistas. Vista de diseño, esta nos proporciona una pantalla en la que podemos modificar el diseño completo del formulario. Vista de formulario, esta nos permite modificar, consultar, eliminar y añadir datos. Es la que se utiliza para manipular la información de la base de datos. Es la que el usuario utiliza. Y vista de presentación, es una forma híbrida de ver el formulario y de la vista de diseño. Esta nos permite ver los datos y además modificar algunos de estos. O para crear un formulario vamos a usar el asistente de formularios. Se usa pulsamos el botón asistente para formularios que está en la pestaña crear. Nos va a redireccionar hacia el diseño de formularios, en el cual tenemos controles, temas, vistas, encabezado de pie de página y herramientas. Voy a explicar algunos de estos controles. Son el seleccionar. El seleccionar son los objetos que incluyen áreas, lápiz, formas y textos. Cuadro de texto, etiqueta, botón. A los botones se les asigna un comando que puede ser desde navegar entre formularios, cerrar formularios, agregar nuevo registro, entre otros muchos comandos. También está el control de pestaña, el vínculo, el control de navegación, grupo de opciones, insertar salto de página, entre muchos más controles. Una vez diseñado el formulario, podemos llenar los datos para poder después hacer las consultas. Las consultas sirven para poder obtener datos de la base de datos en función de uno de los criterios que nosotros establezcamos. Yo voy a crear una consulta mediante el asistente de consultas. Se hace clic en el botón asistente para consultas de la pestaña crear.
En este caso tenemos 11 consultas de las cuales salen 11 informes. ¿Qué son los informes? Los informes son un componente de las bases de datos pensados para facilitar el análisis y el resumen de los datos. Tienen como objetivo facilitar la manipulación de la consulta, así que hay que hacer que éstas muestren información lo más útil posible. Un buen informe conseguirá tener una visión lo más completa y facilitadora posible. Los informes tienen varias vistas. La primera es vista preliminar. Esta vista está preparada para verificar que la salida en papel del informe es correcta. La segunda es vista presentación. La tercera es vista diseño. En esta vista se diseña lo que va a ver el usuario cuando vea estos informes. Para crear un informe se usa el asistente para informes, que es la herramienta más utilizada para empezar a crear un informe. Es similar al asistente de creación de formularios, pero con capacidades extras adaptadas a las características de los informes. Los pasos para crear un informe con el asistente es hacer clic en el botón Asistente para informes que está en la pestaña Crear de la cinta Opciones. Aparece el asistente y en la primera pantalla hay que elegir la consulta que deseamos utilizar y pasar los campos deseados a través de los botones. Esto sería toda la base de datos de música.